Muy bien, Freddy, muy buenas tardes. Vamos entonces a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Y para eso vamos a valernos de un texto que he sacado de la carpeta de recuperación. ¿Ok? Entonces, lo que haremos, amigo, será revisar este texto, lo leeremos dos veces. La primera para poder explorar el texto y la segunda para profundizar en él. Este texto nos va a traer un tema muy interesante, mi amigo, que está vinculado al agua. Te pregunto, Freddy, ¿por qué crees que el agua es importante? ¿Por qué crees que el agua es un elemento importante? Freddy, mi amigo, ¿me escuchas? Te preguntaba, ¿por qué crees tú que el agua es un elemento importante? Muy bien, Jesse. Hoy día vamos a hablar acerca del agua. Dime, ¿qué tan importante crees que es el agua para nosotros, los seres humanos? Es muy importante porque si no existiría el agua en la tierra, nosotros no estaríamos vivos. Exacto, exacto, Jesse. El agua, de hecho, hay una frase, ¿no? El agua es vida. Y dime, Jesse, ¿tú has escuchado hablar acerca de el ciclo del agua? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, hoy día vamos a utilizar todos los conocimientos que tienen ustedes, muchachos, sobre el ciclo del agua para trabajar un texto que nos va a desarrollar este tema. Entonces, para hacerlo, vamos a prestarle mucha atención a un video de 3 minutos que nos va a explicar con mucho detalle cómo se desarrolla el ciclo del agua. Entonces, los voy a invitar a observar este video con mucha atención y después de eso podremos desarrollar algunas actividades. Veamos. El agua es un elemento indispensable en nuestras vidas y nada de lo que conocemos podría existir sin ella. Forma parte de todos los seres vivos. Vivimos rodeados de agua, aproximadamente un 71% del planeta Tierra está cubierto por ella y el restante 29% es masa continental. De la cantidad total, el 96,5% es agua salada, mientras que el restante es agua dulce. El agua no permanece siempre en los mismos lugares. Todos hemos visto cómo cae desde las nubes cuando llueve o nieva, cómo discurre por ríos y arroyos, y también podemos comprobar cómo con el paso del tiempo el agua contenida en un recipiente abierto se evapora. ¿De dónde viene el agua? ¿A dónde se va? El ciclo hidrológico es el proceso que mueve el agua por el planeta Tierra a través de los océanos, el cielo y la Tierra. Este proceso funciona gracias a la energía del Sol. Hoy en Tic Tac Draw os vamos a explicar las 3 etapas del ciclo del agua. Vamos a empezar con cómo el agua pasa del mar a las nubes, lo que se conoce como evaporación. Debido al calor del sol, el agua de la superficie del mar se va evaporando poco a poco. También se evapora, aunque en menor cantidad, el agua de los lagos, embalses y ríos. Este vapor de agua se eleva a la atmósfera y va formando las nubes, que llegan a almacenar gran cantidad de agua en forma de vapor. Los seres vivos también transpiran vapor de agua. Las plantas lo liberan a través de sus hojas, y los animales también mediante la respiración. El frío de la atmósfera hace que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotitas. Esas pequeñas gotitas comienzan a formar las nubes, que serán movidas por los vientos. Muchas de las nubes se moverán y llegarán a tierra firme. Cuando esas nubes se enfrían, el vapor de agua que contienen se condensa y se precipita en forma de lluvia. Si la temperatura baja aún más, la precipitación puede producirse en forma de nieve o granizo. De este modo, el agua procedente principalmente del mar pasa a tierra firme.
Una vez que el agua se ha precipitado sobre la tierra firme, puede seguir diversos caminos. Parte de ella se filtrará en el terreno y se acumulará en grandes depósitos subterráneos, los acuíferos, o formará corrientes subterráneas que con el tiempo dejarán salir el agua a la superficie para que siga su curso. Otra parte del agua caída discurrirá por la superficie terrestre formando torrentes, lagos, arroyos y ríos, que llevarán de nuevo el agua hasta los océanos. El resto del agua caída sobre la superficie vuelve de nuevo directamente al mar. A esto se le llama retorno, y nuevamente comenzaría el ciclo con la evaporación en los mares y océanos y las masas de agua, del mismo modo que empezó. Estamos convencidos que la mayoría de vosotros ya sabíais todo sobre el ciclo del agua, pero nunca está de más repasar estos conceptos. Por cierto, podéis encontrar el ganador del sorteo del pasado domingo con glóbulo azul en la descripción. Muchas gracias por vernos, TikTokers. ¡Hasta el próximo vídeo! No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Perfecto. Muy bien. Tenemos ya la información que el video nos ha brindado, pero vamos a complementarlo también con el texto que vamos a empezar a revisar a partir de ahora. ¿Está bien? Entonces, el ciclo del agua, o también conocido como ciclo hídrico, es lo primero que vamos a recibir, lo primero que vamos a trabajar a partir de ahora. Como te mencioné, mi amigo, vamos a hacerlo a partir de este texto que vamos a empezar a revisar. Y este texto empieza preguntándonos qué cosa es el ciclo del agua. El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la tierra y sobre ella. El agua de la tierra está siempre en movimiento y cambia constantemente de estado: líquido, vapor, hielo y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por miles de millones de años y la vida sobre la tierra depende de él. Este planeta sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. ¿Cómo funciona? El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos que comienza en los océanos. El Sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual sube hacia la atmósfera como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve, que se llega a acumular en capas de hielo y en los glaciares, que pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde, debido a la gravedad, corre sobre la superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua subterránea, que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, roca subsuperficial saturada, que almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose
y parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra para comenzar de nuevo. Muy bien, Freddy. Este ha sido el texto sobre el ciclo del agua que acabamos de revisar. Vamos a mirar las preguntas que se nos presentan para luego dar una segunda lectura del texto, amigo. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera pregunta. Dice, explica el significado de la palabra inhóspito en la frase. Este planeta sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. Entonces, tenemos que estar atentos para poder entender qué cosa podría significar la palabra inhóspito dentro de ese contexto, dentro de ese conjunto de palabras que la rodean. Número 2. ¿En dónde se acumula y almacena el agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie? Nos dice, repito, en dónde se acumula y almacena el agua de escorrentía, ¿ok? Aquí está, ¿no? El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie, ¿no? Hay que decir que la escorrentía es el agua de la lluvia que discurre por un terreno, ¿no? Llueve y esa agua que queda estancada en la tierra, no es agua de lluvia, se conoce como escorrentía. 3. ¿Cómo se genera en los océanos el vapor de agua? ¿Cómo se genera en los océanos el vapor de agua? ¿Qué cosa genera el vapor de agua en los océanos? 4. Explica cómo se forman las nubes. 4. Explica cómo se forman las nubes. 5. ¿Cómo regresa el agua a los océanos? ¿Cómo regresa el agua a los océanos? Vamos entonces a leer nuevamente el texto, mi amigo, y a partir de eso pasaremos a responder las preguntas planteadas. Vamos a hacer una segunda lectura. Esta vez precisaremos algunos detalles que nos van a ayudar a luego a poder responder las actividades planteadas, ¿no? ¿Qué cosa es el ciclo del agua? Dice que el ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la tierra y sobre ella. El agua de la tierra está siempre en movimiento, por eso es un ciclo, y cambia constantemente de estado, líquido, vapor, hielo, viceversa, etc. ¿Ok? Así va, pasa de un estado a otro, líquido, vapor, hielo, líquido, vapor, hielo. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por miles de millones de años y la vida sobre la Tierra depende de este planeta. Sería un sitio inhóspito si el ciclo de agua no tuviese lugar. Ahora, ¿cómo funciona el ciclo del agua? ¿De qué manera se da esto? Vamos a ver. Perfecto. Entonces, vamos a cómo funciona el ciclo del agua, estimado Freddy. Atento, dice, el ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumiremos que comienza en los océanos. Atento, el sol que dirige el ciclo del agua, dice, calienta el agua de los océanos, la cual sube hacia la atmósfera como vapor de agua. Ojo, de esta manera se forma el vapor de agua. El sol calienta el agua y el agua se condensa y surge el vapor de agua. ¿Qué pasa con esto? También hay un truco para hacer la evaporación, poniendo agua en una botella y ¿Correcto? poniéndole al techo, y así se puede apreciar que el agua sí se evapora con el calor. Exacto, ¿no? De una manera natural, hasta parecería mágico, ¿verdad? Y el agua se va evaporando. Y dice entonces, corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera
donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense, ¿no? Y se forman las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre toda la Tierra, las partículas de la nube colisionan, crecen y caen como una precipitación. Esta precipitación puede ser una lluvia, pero también puede ser nieve. Nieve que se llega a acumular en capas de hielo y en la zona de los glaciares, en las zonas árticas, se puede almacenar esta nieve que finalmente es agua, agua congelada por millones de años. En los climas cálidos, la nieve que llega se acumula y se derrite cuando ya aparece la primavera, los primeros rayos del sol. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo y la mayor parte de esta precipitación cae en los océanos o en la tierra, donde corre sobre la superficie como si fuera escorrentía superficial, como el agua de lluvia. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos, dice, en las depresiones del terreno, en la corriente de los ríos del agua, y en esta corriente de los ríos, el agua regresa a los océanos. O sea, esta agua que salió del mar, del océano, condensada en forma de vapor, llega a la nube, en la nube nuevamente el agua se condensa, se precipita otra vez a la tierra, como si fuese pues gotas de lluvia o nieve. La nieve se va derritiendo en algunas zonas y esta nieve que se derrite llega a los ríos y de los ríos nuevamente a los océanos, a los mares. El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración, como que el agua se mete dentro de las profundidades de la tierra. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre. También se pueden meter de dentro de las rocas. Hay algunas rocas que son especiales y dentro de esas rocas se almacena el agua y cuando no hay agua, estamos en escasez de agua, a veces esas rocas botan el agua a lo que han acumulado y mediante eso también podemos, el agua puede seguir continuando Exacto, su ruta. exacto. Y muchas de estas rocas terminan quebrándose por la fuerza del agua, ¿no? O sea, como que el agua ejerce presión y algo que no creemos a veces, pero las rocas, enormes bloques de roca, se rompen por la presencia de agua, ¿ok? Otra parte dice del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos. ¿Qué cosa son los acuíferos? Los acuíferos estamos hablando pues de rocas superficiales saturadas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner a ver si encuentro por aquí una imagen, a ver que nos permita ver un acuífero. Es como que una capa de roca, como que un túnel subterráneo, ¿no? Que contiene agua, ¿ok? Es como que una corriente subterránea de agua. Eh, Estos acuíferos que almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos. Y como tú mencionas, ¿no? A lo largo del tiempo, esta agua se sigue moviendo y parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo se cierra y vuelve a empezar. Entonces, a ver, amigo, vamos a partir con esta primera actividad. Cuando dice, este planeta sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. Eso quiere decir si no se desarrollara, si no existiera el ciclo del agua. ¿A qué se refiere con el término inhóspito? ¿Qué significa la palabra inhóspito? ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra inhóspito cuando dice que este planeta sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar? ¿Qué podría significar inhóspito? Una tierra que no tuviese agua, sino
que estaría desértico, o sea, seco, no hubiese vida, Ajá, las personas morirían, eso. correcto. Si no hay vida, entonces nadie habita, ¿no? Inhóspito, inhabitable, justo lo que dijiste, ¿correcto? Sin vida, sin habitantes, ¿no? Exacto, amigo. Significa sin vida, sin habitantes. Muy bien. Excelente, amigo Freddy. Seguimos. Número 2. ¿En dónde se acumula y almacena el agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie? Este dato aparece en el texto. ¿Dónde se acumula y almacena el agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie? Dentro de la tierra. Ajá, por supuesto. Si nosotros regresamos, tenemos aquí, ¿no? Dice, una parte de esta escorrentía alcanza los ríos, ¿ok? Una parte de esta escorrentía, ¿no? Y luego dice, el agua de escorrentía y el agua subterránea se acumula y almacena en los lagos de agua dulce, ¿ok? ¿En dónde se acumula y almacena el agua de escorrentía y el agua subterránea? Entonces, en los ríos de agua dulce, mi amigo. Dentro de los ríos. Es ahí donde se va a acumular y almacenar el agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie. Ahora, ¿cómo se genera, estimado Freddy? ¿Cómo se genera en los océanos el vapor de agua? Se genera mediante el calor, que el calor lo calienta el agua y el agua se evapora porque está muy caliente hacia el cielo, y al evaporarse en el cielo se va transformando en una nube, y la nube con el soplido del viento vuela a diversas partes de la tierra, y cuando alcanza su neto contenido de alta agua almacenada, esta nube empieza a gotear lluvias. Ajá, correcto, amigo, excelente. Entonces, se genera esto mediante el calor del sol, ¿no? Provocando que suba la temperatura del mar y se evapore Ese el sería agua. como un ciclo sobre el agua, como el agua va haciendo su ciclo, como una Exacto, cadena sobre el agua. exacto, ¿no? Ese es el inicio, ¿no? Del ciclo que va y viene, ¿verdad? Del agua, ¿no? Se calienta en el mar, sube, se forman las nubes forman precipitaciones, ¿no? Que puede ser nieve, que puede ser garúa, que puede ser lluvia. Esto va a los ríos, va a los lagos. Después de estos ríos y después de estos lagos, pues llegan al mar y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se forman las nubes? Las nubes se forman mediante el agua que se ha evaporado con el sol, que el sol ha calentado el agua y el agua se ha evaporado hacia el cielo, y en el cielo se formó las nubes. Ajá. Se forman con el agua evaporada, ¿no? De los océanos. ¿Verdad? Se forman con el agua evaporada de los océanos. También a veces cuando el agua mucho se acumula en el cielo, harta agua, tal vez a veces uno de esos días
hay un fuerte calor intenso y de eso se acumula harta agua y se evapora hacia el cielo alto y Exacto, forma unas nubes grandes. De ahí también se puede formar en una tormenta. exacto, correcto, ¿no? Entonces esta agua evaporada se condensa, se compacta, ¿no? Como que se comprime y se forman las nubes, ¿correcto? Y se forman las nubes. Excelente, amigo. Excelente. Ahora, Freddy, esta agua que se fue, que se evaporó, que se convirtió en nube, que luego bajó con forma de lluvia o nieve, ¿cómo finalmente regresa a los océanos? Mediante los riachuelos, ríos, entre otros manantiales, entre acuíferos terrestres, etcétera. A través de los ríos, de los lagos, etcétera. Correcto, 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 mi amigo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué cosa son los acuíferos? Tú justo acabas de mencionar esa palabra. ¿Qué cosas son los acuíferos? Los acuíferos son aguas subterráneas, o sea que de dentro de la tierra brotan hacia arriba de la tierra, de la superficie de la tierra, y de ahí a veces sacamos agua para regar las plantas. Ujú, ujú. Correcto, ¿no? Son unos conductos, ¿no? Son unos conductos subterráneos que contienen agua. Agua que, si nosotros vamos al texto, ¿no? Eh, digamos que es agua filtrada, ¿no? Agua que se infiltra en el suelo, ¿correcto? ¿No? Conductos subterráneos que contienen agua infiltrada por el suelo. Correcto, amigo. Ahora, finalmente, ¿por qué es importante, Freddy, y por qué es necesario que nosotros protejamos y cuidemos este elemento del agua? ¿Por qué debemos protegerla? ¿Por qué debemos cuidarla? Porque el agua es esencial para la vida humana, para todos los seres vivos, animales, plantas que nos da respiración, para tener una flora y fauna gracias al agua. Ujú, correcto. ¿Y qué podemos hacer, Freddy, nosotros, seres humanos, comunes y corrientes, porque no somos nosotros, pues, grandes empresarios o gobernantes, pero ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar el agua? Podemos presentar papeles o documentos hacia el alcalde y el alcalde que nos diga si está bien o no, así para presentar al presidente del Perú y para que ponga un alto y diga que el agua debe cuidarse, debe poner mano dura al Perú para que no se desaparezca el agua, Ujú, diversas culturas sobre el agua, cómo sacar el agua, todas esas cosas debe poner un alto el presidente del Perú y no debe dejar que nadie nos robe el agua, exacto, mm, que no, que no se escasee el agua y que no desaparezca el agua de la tierra o prácticamente. exacto. Y dime, donde tú vives hay lagos, ríos? Acá donde yo vivo hay ríos, manantiales, pozas, acuíferos, Ajá. Y, eh, esos no hay. y dime, ¿la gente los cuida, no le echa basura, los protege o no lo cuidan?
les protege a las aguas para regar, para tomar agua por el pilón. Y los ríos prácticamente no les cuida porque del río nadie toma el agua porque en el río, claro, los desagües, eso lo botan. Entonces ahora nosotros tal vez estamos pensando poner al alcalde, entregarle un papel en donde digamos que hay que poner un alto también acá en nuestra comunidad, en nuestra zona de Tapay, Ajá. que que el agua se cuide, que no haya contaminación, que todos los meses, cada, cada 5 días del mes que venga un carro y recoja las basuras, que no haya contaminación. Los restaurantes, si quieren botar sus desechos, que boten, que hagan un pozo y que ahí almacenen, que no haya tanta contaminación y así podemos cuidar el ciclo del agua. Excelente, excelente, excelente. Entonces, importantísimo, Freddy, que cuidemos, protejamos, valoremos este elemento tan fundamental de nuestra naturaleza, ¿ok? Así que me parece excelente. Lo que vamos a hacer ya depende de nosotros, ¿no? El cuidado del agua es importantísimo. Muy bien, Freddy. Nos quedamos aquí. Te agradezco por tu participación. Lo has hecho muy bien. Cuídate mucho. Que tengas una buena tarde. Hasta mañana, hasta el próximo que nos va a tocar. Hasta el lunes, amigo. Perfecto.